interesa, ¿bien? ¿Por qué? Más que nada, porque a la hora de resolver el EVAP, a la hora de ir a resolver el final cuando les toque, vamos a indagar en esos conceptos y que a ustedes les quede una idea mala implantada al respecto, va a hacer que ustedes respondan mal, ¿bien? Y la idea es que, que no sea así, ¿bien? Entonces, acá adelante vi algunos que dicen máximo, mínimo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo al respecto? Bien. Muchas veces, cuando leen de manera previa el material para indagar en estos temas, escucho que me dicen, hay un máximo donde la pendiente de la recta tangente vale cero. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Es cierto? ¿Qué era la pendiente de la recta tangente? Por definición, ¿qué es? Por favor, responda. Ayúdeme un poquito. La derivada, chicos. Bien, habíamos dicho que la derivada podía tomar tres resultados posibles: ser positiva, ser cero y ser negativa. Y si hablamos de f', me indicaba la pendiente de la recta tangente. Si esta f' era positiva, la función estaba creciendo. Si esta f' era negativa, la función estaba decreciendo. Si esta f' era cero, la función no estaba ni creciendo ni decreciendo. Entonces, mucho se hace la idea, porque estamos acostumbrados a tratar al principio, cuando empezamos a manipular este conocimiento, siempre estamos tratando con funciones que son suaves y por lo tanto siempre está establecida o siempre es posible establecer una recta tangente. Y uno diría, bueno, en un máximo la recta tangente es positiva, cuando llega al punto máximo se hace horizontal y después cuando continúa se hace negativa. Y entonces podríamos decir que hay extremo cuando la derivada es cero. Y es la idea errónea que se implanta al principio. Hablemos de la definición de un extremo. La definición de un extremo, primero que nada, si la buscan, está en el Stuart, también pueden buscarla en otras fuentes si quieren, no habla nunca acerca de la derivada, ¿bien? Se dice que hay un extremo en base a qué condición tiene su imagen respecto al resto, ¿bien? Entonces, hablemos de un extremo absoluto. La diferencia entre extremo absoluto y extremo relativo es que el absoluto es el extremo de toda la función, ¿bien? De todo el dominio de la función, de toda la existencia de la función, ¿bien? Y cuando hablamos de un extremo relativo, hablamos de una parte en particular de nuestro gráfico de la función, en un entorno específico, ¿se entiende? Entonces, dice la definición de máximo que vamos a tener un valor de x cuando su imagen sea mayor o igual a la de su entorno si es relativo y a la de todo el dominio si es absoluto. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a tratar de implantarlo en un dibujo. Bien, pero esto me gustaría que quede totalmente claro e independizado del concepto de derivada. Bien, denme un segundo que pongo el pizarrón. Entonces vamos a diferenciar el concepto de máximo absoluto, por ejemplo, con el concepto de máximo relativo. Entonces, vamos a escribir. ¿Se ve bien? Máximo relativo y máximo absoluto. ¿Bien? Bien, vamos a decir máximo relativo en un valor de x igual a A. Y acá también vamos a decir en un valor de x igual a A. ¿Qué tiene que suceder para que tengamos un máximo relativo en x igual a A? Su imagen, la f de A, ya todos entienden que cuando digo f de A estoy hablando de la imagen de la función evaluada en x igual a A, ¿cierto? ¿Ninguna duda al respecto? Bien, su imagen debería ser mayor o igual a cualquier imagen en f. Y acá dice, para todo X que pertenece, vamos a decirle así, al entorno de X igual a A. ¿Bien? Entonces, tratemos de analizar esto. Si este es mi valor de A,
Este es mi eje X, esta es mi función f. Si tengo un máximo y yo analizo cuál es la imagen de A, ¿es la imagen de A mayor o igual a cualquier imagen en el entorno reducido de X igual a A? ¿Qué sería el entorno reducido de X igual a A? Sería pararnos sobre A e irnos un poco hacia un lado, un poco hacia otro, y ahí tendríamos un entorno en X igual a A. ¿Me siguen? Si ustedes se fijan, las imágenes que caen dentro de ese intervalo son estas. O sea, o por lo menos el tramo de la función que recae en ese intervalo es ese. ¿Se ve claramente que la imagen de A es mayor o igual a todas las imágenes en su entorno alrededor? ¿Me siguen? Bien. Así como está el gráfico, si nosotros analizamos esta definición ahora, vamos a decir que tenemos un máximo absoluto en X igual a A, si la imagen de A es mayor o igual que la imagen de X para todo X perteneciente al dominio. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos definiciones? Entonces, ¿qué opinan? La diferencia es que una de las definiciones solamente abarca el entorno alrededor de x igual a a y la otra abarca todo el dominio de la función. ¿Me siguen? ¿Qué quiero decir con esto? Y tratemos de diferenciar los conceptos. Vamos a hacer otro gráfico a modo de ejemplo. Bien, tenemos esto, por ejemplo, una función que viene desde menos infinito y se va hacia el menos infinito. Bien, en el valor a, ¿tenemos máximo relativo? ¿Se cumple esta definición para x igual a en este gráfico? Levante la mano, ¿quién opina que esa definición sí se cumple? La definición de máximo relativo. ¿Quién opina que no se cumple? Bueno, veo que hay varios que opinan que no se cumple. Fijémonos en esto. El valor x igual a es este. Su entorno reducido, si hacemos y definimos un entorno bien pequeño, sería ese. La imagen de A es esta. ¿Es mayor o igual a las que hay alrededor de él? Sí, chicos, ¿por qué? Si esta es la imagen de A, si me voy para los lados del lado de los valores positivos o mayores que x igual a, perdón, la función baja, las imágenes bajan. Y si me voy para el lado de los valores de x menores a, la función también baja. O sea que si yo me muevo de A, la imagen va a bajar. Entonces, en el entorno de A, las imágenes son menores, ¿me siguen? Y eso hace que si esto se cumple en el entorno de A, que se cumpla esta definición y por lo tanto este valor x igual a cataloga como un máximo relativo. Ahora les consulto a todos. Esa definición, perdón, este valor x igual a ¿cumple con esta otra definición? ¿Es la imagen de a mayor a todas las imágenes del dominio de esta función? ¿Qué opinan? ¿Cuántos opinan que sí? ¿Cuántos opinan que no? Bien, no es mayor. ¿Por qué? Y porque en esta otra zona tenemos imágenes mayores que la imagen que toma A en esta, ¿bien? Y esa es la diferencia entre un máximo absoluto y un máximo relativo. Para que sea un máximo relativo, no importa lo que pase en el resto de la función, solamente importa lo que pasa en el entorno del valor de x que nosotros estamos hablando, en el que estamos nosotros cuestionando, por así de alguna manera. En cambio, para el máximo absoluto, lo que importa es el dominio completo, ¿bien? Si no se cumple la definición para el dominio completo, el máximo no catalogiza como máximo absoluto, pero sí lo hace como relativo. ¿Me siguen a lo que voy? ¿Bien? Yo les pregunto ahora, en este valor de x igual a b, ¿se cumple la definición de máximo relativo? ¿Esta definición? Sí, porque si yo me paro en x igual a b y me voy hacia valores mayores de x, las imágenes van a descender. Si me paro en x igual a b y me voy hacia valores de x menores que b, las imágenes van a descender también. Entonces, en el entorno reducido de x igual a b, tenemos imágenes menores o iguales a la imagen de b. Entonces, catalogiza como un máximo relativo. ¿Todos los entendieron a eso?
Ahora, ¿se cumple la otra definición de que su imagen al mismo tiempo es la mayor imagen de todo el dominio de la función? Entonces este valor no solamente es un máximo relativo, sino que es también un máximo absoluto. ¿Se entiende la diferencia entre los dos conceptos? ¿Alguien no entendió? Perfecto. Bien. Ya pasamos por la parte difícil. Ya vi un par de caras que están entendiendo. Me da un poquito más de tranquilidad. ¿Una servilleta tenés? ¿No? ¿Pañuelito? ¿Quién me invita a un pañuelito? No, no, no hace falta. Gracias, te agradezco. Entonces, fíjense que en todo tiempo, en todo momento, cuando estuvimos analizando estas definiciones, en ningún momento hablamos de la pendiente de la recta tangente. ¿Esto qué quiere decir? Si esta definición se sigue cumpliendo a rajatabla, no importa si la derivada existe o si la derivada no existe, o no importa nada acerca de la derivada, siempre y cuando esta definición se cumpla. Y entonces uno está acostumbrado a ver a un máximo justamente como lo acabamos de ver, a partir de una función suave que sube, que baja, que detiene su crecimiento, que después lo retoma, pero siempre de manera suave. Y no estamos acostumbrados a identificar estas definiciones en funciones que son de este tipo. Si tenemos una función que está definida, por ejemplo, desde un intervalo a b hacia todos los reales, que esté definida desde un intervalo a b nos dice que está definida desde un valor inicial a hasta un valor final b. Si tiene corchete, quiere decir que tiene imagen en esos extremos, entonces una función tranquilamente podría ser así. ¿Bien? Definida entre a y b y tener un crecimiento estricto. ¿Bien? Yo les consulto ahora, ¿tenemos máximos relativos en esa función? ¿Qué opinan? ¿Hay algún valor de X para el cual su imagen sea mayor o igual a las imágenes de su entorno? ¿Cuántos opinan que sí? ¿Cuántos opinan que no? Si tuviéramos que decir quién tiene la imagen mayor en esta función que está definida desde A B hacia R, y por lo tanto, según el dibujo, según el gráfico, su dominio es desde A hasta B, incluyendo A, incluyendo a B. ¿Quién tiene la imagen mayor? Punto B, ¿cierto? La imagen de B, si le ponemos función acá, la imagen de B es esta, ¿cierto? ¿Cumple B con la definición de máximo relativo? ¿Cuántos opinan que sí? Dos acá adelante. ¿Cuántos opinan que no? La respuesta es no, no es un máximo relativo. ¿Por qué no lo es? Porque no puede ser definido un entorno alrededor de un valor que solamente tiene función definida de un lado y no del otro. ¿Se entiende? Entonces no podemos generar un entorno nosotros de B. Por lo tanto, B no catalogiza como un máximo relativo. Ahora, ¿catalogiza B como un máximo absoluto? Sí, porque es la imagen más grande de todo el dominio de la función. Ya no importa si B tiene definido o no un entorno, ¿se entiende? ¿Bien? Entonces, sí, fijémonos en esto. Si esto es B, ¿bien? Y la función viene y termina ahí. ¿Es posible establecer un entorno de B? No sé, ¿es posible o no es posible? No, porque de este lado voy a tener función, pero de este lado no. ¿Se entiende? Bien, entonces no catalogiza como un máximo relativo, pero sí lo hace como un máximo absoluto, ¿bien? Porque la definición de máximo absoluto no menciona el entorno del valor de x, dice todo el dominio, y el dominio de esa función es desde A hasta B, y en todo el dominio B tiene la imagen mayor o igual al resto, ¿cierto? Entonces sí es un máximo absoluto, pero no es un máximo relativo, ¿se entiende a lo que voy? ¿Bien? Sería un extremo, y ese extremo catalogiza como máximo absoluto, efectivamente, ¿bien? Bien. Último, último. Y ahora vamos a las actividades. Respecto a lo que mencionamos al principio que dijimos,
es muy común hacerse la idea errónea acerca de estos conceptos, confundirlos, no saber cómo diferenciarlos y mezclarlos también con otros conceptos como les va a pasar constantemente la pendiente de la recta tangente. Bien, si es cierto que en los dibujos que hicimos, que si teníamos un máximo de esta manera, podemos establecer una recta tangente sobre nuestro valor, que es el máximo, le vamos a poner A, y la derivada en ese valor de X en particular nos daría cero. Pero también nos puede pasar algo como esto, miren. ¿Bien? ¿Qué pasa en este punto en particular, en X igual a B? Si tuvieran que decirme cuánto vale la derivada en X igual a B, ¿cuánto valdría? Recuerden que para establecer el valor de la derivada, tenemos que poder establecer la recta tangente a la función. ¿Cómo piensan ustedes que se vería la recta tangente a esta función en X igual a B? Bien, me gusta más lo que dice Lara que lo que dice Luciana. ¿Pero por qué? Voy a dar otro ejemplo para Luciana. Porque quizás Luciana dice, bueno, la pendiente tiende a ser vertical. Podría ser tranquilamente una función como esta. Bien, entonces, para Luciana, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente entonces en B también? Acá en el aula 300 no tenemos respuesta acerca de cómo se vería una recta tangente en esta zona de la función. ¿Qué es una recta tangente? Si tuvieran que definirla de manera geométrica con sus palabras, ¿y qué es lo que ustedes observan de manera visual cuando ven una recta tangente a una curva? ¿Qué dirían? Pero no hablen en voz baja, más alto. Si hay una respuesta, entonces, ¿qué dirían? ¿Puede una recta tangente tocar en dos puntos diferentes a la función? ¿No? ¿Por qué no? Porque para ser tangente tiene que tocar en un solo punto. O sea que esta recta, por ejemplo, que voy a dibujar ahora, ¿es tangente? Toca en un solo punto, ¿cierto? Entonces, tiene que tocar en un solo punto y no atravesarla. Perfecto, muy bien, me gusta tu observación. Entonces, esto sí sería una recta tangente, ¿cierto? Suponiendo que está bien dibujada y que toca en un solo punto, ¿no? Bien, ¿todos están de acuerdo? Tiene que tocarla en un solo punto y no atravesarla, dice su compañero acá adelante. ¿Están de acuerdo con él? ¿Todos? O sea que esto es una recta tangente. ¿Estamos todos de acuerdo? Levante la mano quien no está de acuerdo que eso es una recta tangente. Fíjense en esto. Y esto es una recta tangente, olvidémonos que está la otra. Toca en un solo punto sin atravesarla o no. ¿Cierto? ¿Y esta? ¿Cuántas rectas tangentes tengo entonces sobre ese punto? ¿Cuántas? Díganlo. Siéntanlo. ¿Tres? ¿Pero qué? O sea que no hay más. No puedo trazar otra. Infinitas, ¿cierto? Infinitas rectas tangentes. ¿Qué está sucediendo? Cuando nosotros definimos a la derivada, no sé si recuerdan allá por hace 3 semanas, capaz como mucho, hicimos una demostración en la cual partimos de una recta secante, ¿se acuerdan? Que cruzaba la función en dos puntos y lo que hacíamos era los dos puntos los acercábamos de manera infinitesimal. ¿Se acuerdan que ustedes me preguntaban qué es un infinitesimal? Y yo les decía que era una variación infinitesimamente pequeña y que los dos puntos podían ser considerados como uno solo porque estaban muy cerca, ¿recuerdan? ¿Y qué dijimos? En definitiva, lo que estamos haciendo es aplicar una tendencia, hacer tender a los dos puntos a que se acerquen. Calcular una tendencia es calcular un límite. Y para que un límite exista, tiene que estar definido cuando nos acercamos al valor de x tanto por izquierda como por derecha. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros analizamos las pendientes de las rectas tangentes de un lado y del otro, tiene que tomar el mismo valor. Y fijémonos qué está pasando con esto. Por ejemplo, esta función. Bien, si analizamos en este valor de x, el valor x sub 0, ¿cómo son las rectas tangentes a la función a la izquierda de x sub 0? Tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta, tenemos esta. Tienden a tomar ese valor, ¿cierto?
tienden a tomar un valor positivo o negativo. Positivo. Y del otro lado, esto es negativo, esto es un poco más negativo, un poco más negativo, tienden a tomar ese valor negativo. ¿Lo ven? Si nosotros graficásemos los valores de f, entonces, nos daría algo como esto. Los valores de la derivada, perdón, f', nos daría algo como esto. ¿Bien? Y eso no sería continuo. Tendría un salto en x sub 0. Y al tener un salto en x sub 0, quiere decir que los límites por izquierda y por derecha no nos van a dar los mismos valores. Y eso quiere decir que la función es no derivable en ese valor de x. ¿Se entiende? Para que una función sea derivable en un valor de x, si yo me acerco a ese valor de x tanto por la izquierda como por la derecha, la pendiente que tome la recta tangente tiene que tender al mismo valor. Y si nosotros en esto que se conoce como punto anguloso, que es esto que tenemos acá en B, nos acercamos por izquierda, tenemos un valor positivo, y si nos acercamos por derecha, tenemos valores decrecientes, valores negativos, ¿bien? Por lo tanto, al graficar la derivada tiene un salto. Y Máximo provoca y que la función, relativo. No sé, no presto atención. bueno, presta atención entonces, pues, y desactiva el micrófono, mínimo, ¿bien? Mínimo el micrófono desactivado si va a discutir. Bien. Entonces, cuando nos sucede esto, de que en un punto se provoca una variación que no se hace de manera progresiva, como pasa en estas funciones que son suaves, ¿bien? Se dice que el punto es continuo, porque la función es continua, pero no es derivable, porque no puede ser establecida una recta tangente sobre la función en ese punto. ¿Se entiende? No podemos establecer si la función en ese punto está creciendo, si está decreciendo, o qué está pasando con ella, si nos miramos para este lado y la vemos crecer y miramos para este lado y la vemos decrecer y no la vemos pasar por todos los infinitos valores intermedios entre esos dos crecimientos. Salta directamente de crecer, en un instante hace esto, en un instante. ¿Bien? Para que sea derivable, al pasar de esto a esto, tendría que hacer todos los valores dependientes de rectas tangentes hasta llegar al próximo. ¿Se entiende? No puede saltar de uno al otro de manera automática nomás. ¿Va la idea? Entonces, podemos tener esto ahora. Volvemos a la definición de antes. ¿Catalogiza como un extremo relativo? ¿Tiene una imagen mayor o igual a las de su entorno? Levante la mano quien piensa que sí. Vamos, una que se levante. Ah, ahora miran para abajo. Bien, gracias. Después pasame tu nombre. Bien. ¿Y catalogiza como un máximo absoluto también? ¿Es la mayor imagen en todo el dominio de esta función que dibujé? Sí. Entonces nosotros, para tener un extremo, lo único que tenemos que mirar es su imagen. ¿Bien? Si es un extremo absoluto, tenemos que ver solo su imagen. Si es un extremo relativo, si tiene un entorno definido y si dentro de ese entorno que tiene definido, su imagen es la mayor de todas. Caso viceversa, por así decirlo, con el mínimo relativo y el mínimo absoluto. Sabemos, podemos entre todos extrapolar todo lo que charlamos recién al caso mínimo relativo y mínimo absoluto, ¿cierto? ¿Bien? Perfecto. Vamos a las actividades. Ahí sí, Mati, te pido que saques la pizarra un ratito. Bien, veamos. Bien, tenemos la actividad de, si no me equivoco, el capítulo 4.2, el inciso 11. Bien, fíjense que las actividades dicen hacer el gráfico de una función que tenga un máximo local en 2 y que sea diferenciable en 2. ¿Qué opinan ustedes? Máximo local para todos, por ahí lo van a ver en la bibliografía que está en inglés. Es lo mismo que máximo relativo, ¿bien? Es el máximo que compara la imagen del valor de X en cuestión con su entorno, ¿bien?
¿Me siguen? ¿Y qué quiere decir que sea diferenciable? ¿Qué opinan? Poneme la pizarra, por favor, Mati. Ahora te llamas Mati. Ya no sos más Nico, ahora sos Mati. Perdón, perdón. Bien, dice que tenemos que hacer el gráfico de una función que tenga un máximo local, un máximo relativo en 2 y que sea diferenciable. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué significa que sea diferenciable una función? Bien, perfecto. Que sea diferenciable quiere decir que sea derivable. Bien, pero va un poquito más allá el concepto de la diferenciación, así que los invito a los que tengan interés en seguir profundizando que indaguen por ahí, porque está bastante interesante. Pero sí, en una función de una variable, hablar de que una función es diferenciable es hablar de que una función es derivable, o sea que puede ser establecida una recta tangente sobre la función. Bien, entonces, ¿cómo opinan que se vería un máximo en 2 y un máximo diferenciable? Los escucho. Máximo local, ¿eh? Decía esto. Máximo local en x igual a 2. ¿Bien? Y asimismo que sea diferenciable en x igual a 2. ¿Qué opinan? ¿Tienen alguna idea de cómo se vería un máximo diferenciable? En base a todo lo que estuvimos charlando recién. Un máximo relativo diferenciable. ¿Podría ser eso un máximo en 2 diferenciable? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿Es un máximo absoluto en 2? ¿Qué opinan? ¿Es un máximo relativo o local en 2? ¿Por qué? Porque falta que esté definido el, el entorno. Perfecto. Entonces, bueno, tiene que estar definido el entorno. ¿Es esto un máximo diferenciable en 2? ¿Qué opinan? Levanta la mano quien piensa que sí. ¿Máximo diferenciable en 2? ¿Por qué no? Porque no puede estar establecida una recta tangente sobre 2. Bien, el chico estuvo prestando atención. Bien. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Un máximo local? Sí. ¿O no? ¿Sí? No diferenciable, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cómo se vería un diferenciable? ¿Tenés ganas de pararte y dibujarme uno? Bueno, todo bien. Gracias, noble hombre, dijo. Está bien, perfecto. Le pregunté si quería y dijo que no, ¿qué quiere que diga? Bien. Entonces le consulto a alguien. ¿Cómo debería verse? Por favor, dígame la palabra. Una montañita, algo suave, ¿cierto? Algo con variaciones que sean progresivas, ¿no? Como un polinomio. Necesito que me ayuden, chicos, así participamos entre todos. Es un máximo diferenciable en 2 porque puede ser establecida una recta tangente. ¿Bien? Les consulto a todos. Siempre que un máximo sea diferenciable, sí, o sea, siempre que haya un máximo local diferenciable, su derivada va a valer cero. Siempre que se pueda establecer la recta tangente sobre un máximo diferenciable, esa derivada va a tener que valer cero. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Acá adelante dicen que no. ¿Por qué no? ¿Podés dibujarme un caso de máximo diferenciable que no tenga pendiente igual a cero? Se escondió. Ya sé que estás ahí atrás, no te escondas. La respuesta es que sí, chicos. Siempre que tengamos un extremo y ese extremo sea diferenciable, su derivada va a valer cero. ¿Bien? O sea que si les piden, por ejemplo, encontrar extremos sobre una función que ustedes saben que es derivable para todos los valores de su dominio, la manera correcta de buscar esos extremos es primero encontrando los valores donde la derivada se hace cero. ¿Bien? Ya vamos a hablar acerca de eso, ahora en un ratito. ¿Bien? De hecho, hay un teorema al respecto que se llama el teorema de Fermat. Le pido a todos que los busquen, que lo lean, que vean su demostración. Está bastante linda. Sé que van a ir todos a buscar la demostración del teorema de Fermat, lo estoy seguro. Así que bueno, tenemos ya la actividad en cuestión. Máximo local en x igual a 2 que sea diferenciable. Sí, te escucho. Teorema de Fermat se llama.
¿Bien? Fermat, como suena. Fermat. Fermat. ¿Bien? Bien, el inciso B decía, hacer un gráfico de una función que tenga un máximo local en 2 y que sea continua pero no diferenciable. Bueno, ya lo hicimos, ¿cierto? Esto es un máximo local en 2 continuo y no diferenciable, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Dice, hacer el gráfico de una función que tenga un máximo en 2 pero que no sea continua en 2. ¿Bien? Les consulto a todos. ¿Existe una diferencia entre estas dos funciones que acabo de dibujar? ¿Observan una diferencia? Bueno, ya me mandé yo solo porque pinté en los dos el mismo punto y ahora ya está la respuesta a la vista. ¿Bien? Pero, ¿cuál opinan si tuvieran que explicarme con sus palabras cuál es la diferencia entre estas dos funciones que acabo de dibujar? ¿En qué cambian? ¿Son iguales? ¿Por qué no son iguales? ¿Qué es lo que cambia entre una función y la otra? Supongamos que las líneas totalmente coinciden. Si ustedes tienen alguna forma de superponer los dos gráficos en transparencia, son exactamente igual. Lo único que cambia es ese cambio evidente que ya todos notamos. ¿Qué cambio genera eso sobre la función? Y en realidad las dos funciones incluyen al punto 2, porque en ambas funciones 2 tiene imagen. ¿Bien? Cumple con la definición de función este 2 y acá tiene imagen y acá no. Entonces cumple con la definición de función. Cumple con la definición de función este 2 y acá tiene imagen y acá no. Entonces también cumple con la definición de función, ¿cierto? ¿En cuál de los dos justamente x igual a 2 tiene el valor más grande de imagen? ¿En el de arriba o en el de abajo? En el de abajo, ¿cierto? Porque la imagen de 2 para este gráfico es esta. Y para este gráfico es esta. ¿Me siguen? ¿Algunas de esas dos funciones cumple con la definición de máximo local? ¿Qué decía la definición de máximo local? Que la imagen de nuestro valor de x en cuestión tenía que ser mayor o igual a las imágenes del entorno de nuestro valor de x en cuestión, ¿cierto? ¿Cuál de las dos tiene un máximo en 2? ¿La de arriba o la de abajo? Levante la mano, ¿quién opina la de arriba? ¿Y la de abajo? Muy bien, perfecto, bien. Fíjense que tenemos entonces un máximo relativo, bien, pero que no es continuo. ¿Lo ven? ¿Cumple con la definición que escribimos recién, que tenga la imagen mayor o igual a las imágenes de su entorno? Sí. ¿Está definido el entorno de nuestra función? Sí. Si esto se fuese hacia el menos infinito y este hacia el más, este hacia el más y este hacia el menos infinito, ¿cuál es el dominio de la función de arriba y cuál es el dominio de la función de abajo? ¿Qué opinan? ¿Qué era el dominio? Ah, ya pasó el TP1, se olvidaron. ¿Qué era el dominio? ¿Qué era el dominio? Me gusta, va por ahí, sí. Me gusta más decir los valores de x que cumplen con la definición de función. ¿Bien? Porque cuando sacamos un valor del dominio, cuando provoca que se establezca una indeterminación matemática y que la función no exista, ¿cierto? Bien, bien. ¿Qué parte? Fijémonos acá. Para x igual a 2 en el gráfico de arriba. La imagen de 2 es este valor que toma acá, ¿cierto? En el eje Y. ¿Bien? Entonces, si yo establezco el entorno de x igual a 2, un entorno reducido, podría ser un poquito más adelante y un poquito más atrás, ¿cierto? ¿Es la imagen de 2
este valor, el mayor valor dentro de ese entorno? No, ¿cierto? Entonces, ¿catalogiza como máximo relativo? No. Ahora vamos acá, un poquito después y un poquito antes. La imagen de 2 es esta. ¿Es la imagen de 2 mayor o igual a las imágenes que hay en su entorno? Entonces, ¿catalogiza como máximo local? ¿Se entiende? La diferencia entre un gráfico y el otro, lo que provoca un punto, ¿no? Increíble. Bien. Bueno, no voy a decir nada más al respecto. Solamente, ya me olvidé que estábamos charlando antes de tu pregunta. ¿Qué estábamos hablando? Ah, el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? La función de arriba. X igual a 2 acá. ¿Cumple con la definición de función? ¿Por qué? Vos que dijiste que sí. ¿Por qué cumple con la definición de función? ¿Cuál era la definición de función? Estás persinándote, que me hace así, ¿no? La definición de función, chicos, ¿qué decía? Les dije, era una pelotita de nieve esto. Lo que enseñamos al principio tiene que estar presente y totalmente entendido y manipulado al final. ¿Bien? La definición de función dice que cada valor de x tiene que tener una y solo una imagen, ¿cierto? Este x igual a 2. ¿Tiene una y solo una imagen? ¿Cuántos opinan que sí? Levanten la mano. Dale, levantala. Si la ibas a levantar y encima tenías razón. Este valor de x igual a 2, ¿tiene una y solo una imagen? Sí, entonces en ambos casos x igual a 2 no sale del dominio. ¿Se entiende? La función está definida en 2. 2 forma parte del dominio. ¿Bien? El dominio de esas dos funciones es todos los reales. ¿Bien? Porque no tiene puntos de los cuales no se cumpla la definición de función, por más que tenga un salto. ¿Bien? Entonces, fíjense qué incisivos que son los conceptos de máximo relativo y de máximo absoluto. ¿Y a cuántos casos diferentes lo podemos aplicar? Y no solamente al caso de la montañita, como dijo su compañero recién, o el pozo, ¿se entiende? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar los conceptos de esa manera, más que nada para hacer análisis después, con nuestro propio conocimiento, cuando ni siquiera estemos en matemática, ¿se entiende? Bien, vamos al que sigue. Bien, tenemos el inciso 13. Dice, realiza el gráfico de una función que tenga un máximo absoluto pero que no tenga un mínimo absoluto. ¿Alguien? ¿Una idea? Tenemos los cartesianos. Yo los ayudo. Fíjense que decía que esté definida desde... Ya estás compartiendo vos, ¿cierto, Nico? Desde -1 a 2. Bien, sí, sí, está bien, está perfecto. Desde -1 hasta 2. Bien, tenemos que tener una función que tenga dominio desde -1 hasta 2. Bien, ¿qué significa primero que tenga los corchetes? ¿Qué opinan? ¿Qué significa que tenga los corchetes? ¿Qué tiene que pasar entonces en -1 y en 2 para que esté bien que tenga los corchetes? Que, pues sí, estamos claros que cuando ponemos paréntesis no lo toma y cuando ponemos corchetes sí lo toma. Pero ¿qué significa que el dominio sí lo tome? Sí.
Sí, 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 hay varios incógnitos. Sí. ¿Y qué significaría que se acerque indefinidamente a un valor mínimo? Igual eso no responde a mi pregunta. ¿Qué significa que en el dominio haya corchete o que haya paréntesis? Está bien, dijimos. El corchete toma en cuenta el valor de X y el paréntesis no lo toma en cuenta. Pero, ¿qué tiene que pasar para que sea tomado dentro del dominio un valor de X? Definimos qué era el dominio hace 10 minutos, más o menos. ¿Bien? Tal cual. Muy bien, Lucía. Que esto tenga corchetes en el valor -1 y en el valor 2 quiere decir que -1 y 2 también cumplen con la definición de función. Y si también cumplen con la definición de función, quiere decir que -1 y 2 entonces tienen que estar dentro del dominio. ¿Bien? Ahora, fíjense que confuso es decir una función que tenga máximo absoluto pero que no tenga mínimo. ¿Qué tiene que pasar para que haya mínimo absoluto? ¿Qué dijimos? La imagen de un valor de X en cuestión tiene que ser menor o igual a todas las imágenes del dominio, ¿cierto? Entonces, si todos los puntos tienen imágenes, ¿cómo podemos hacer para crear una función que no tenga mínimo absoluto, que no cumpla con esa definición? Y tiene que ser entonces posible establecer un valor de X, o sea, imposible establecer un valor de X cuya imagen sea menor o igual a las de todo el dominio. ¿Se entiende? ¿Y cómo opinan que podemos establecer eso? Que no haya imagen menor o igual al resto. ¿Hay algún número que para el cual no exista otro número que sea menor que él? ¿Cuál es el menor número de todos? ¿Cero? O sea que -1 no existe. En cero empiezan las matemáticas. El CBM lo tiraron por la ventana. Chau los números enteros, dijeron. Trabajamos con números naturales nomás. El- ¿Hay un número que sea menor al resto? ¿Qué opinan? Si tuvieran que decir, si yo les digo, dame el número más chico que se te ocurra, el menor de todos, uno que no exista un número menor que ese. Muy bien, ¿es un número? No, pero conceptualmente es algo o no, ¿cierto? No hay nada que sea menor al menos infinito, ¿cierto? Entonces, de alguna manera u otra, no tiene que haber un valor menor al resto, y ese valor podría ser, tendría que tener que ver algo con el menos infinito, ¿o no? Entonces yo les pregunto, vamos a hacer una propuesta entonces. Yo voy a decir Yo voy a decir, el máximo lo quiero en -1 porque mañoso nomás, podría ser en cualquier valor, pero el máximo va a estar acá. Listo, esa es la imagen mayor de todas, ¿va? Y voy a trazar una línea de guía, de ayuda, acá. Y yo les consulto a ustedes, ¿esa función tiene máximo absoluto? ¿Quién es el máximo absoluto? ¿Quién? Lo dijiste. -1, ¿bien? Porque -1 tiene la imagen mayor o igual a la de todo el dominio de esta función. ¿Sí, cierto? ¿Tiene mínimo absoluto? ¿Tiene un valor de x cuya imagen sea menor o igual a la de toda la función? No, no puede ser establecido. Fíjense que la función, su imagen, ¿dónde empieza la imagen de esta función? En el menos infinito. ¿Bien? Eso quiere decir que nunca va a dejar de ir hacia abajo y por lo tanto nunca vamos a poder establecer un valor cuya imagen sea menor o igual a la del resto. Hasta ahí perfecto, creamos una función que tiene máximo absoluto y que no tiene mínimo absoluto. Ahora, ¿cumple esta función con tener dominio entre -1 y 2? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál? ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Todos los valores de x de este gráfico cumplen con la definición de función? ¿Hay algún valor de x en este gráfico que no cumpla con la definición de función? ¿Qué opinan?
Dicho de otra manera, así los ayudo porque avanzamos. Vamos a suponer que el valor que se me ocurrió representarles cuánto vale recién, ¿bien? Vale uno, ¿bien? Yo les pregunto, ¿hay algún valor de x que no cumpla con la definición de función? ¿O todos cumplen con la definición de función? ¿Todos los valores de x tienen imagen? ¿Hay algún valor de x que no tenga imagen? ¿Cuál? No, menos uno tiene imagen. La imagen de menos uno es esta, la mayor de todas. Por eso dijimos que menos uno era un máximo. La imagen de 2 es esta. No es la mayor de todas, pero imagen tiene porque el punto está lleno. ¿Cuál es la imagen del uno? No tiene. ¿Cuál es el dominio entonces de esta función? Así como está el dibujo, el dominio de esta función es desde menos uno a uno, porque uno no tiene imagen. Y corto ahí y me voy hasta el 2 y ahí corto. ¿Estoy cumpliendo entonces con que mi dominio sea esto? No, si esto es de menos uno a 2 y acá no está el uno, acá sí está el uno adentro porque no lo corté o no. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Bien? Entonces, no estamos cumpliendo todavía con la consigna. Hicimos un montón de trabajo, eso es cierto. Ya creamos una función que no tenga mínimo, que por definición no tiene mínimo. No hay un valor de x que tiene la imagen menor o igual a la del resto. Eso es seguro. ¿Bien? Tiene un máximo, también cumplimos con esa parte de la consigna, pero su dominio, falta un valor dentro del dominio para que se cumpla que tenga dominio de menos uno a 2. ¿Cómo podemos hacer para que se cumpla la definición de función? ¿Qué opinan? ¿Qué tiene que tener un valor para estar dentro del dominio? ¿Siete imágenes? ¿Seis? Una. Entonces, ¿qué podríamos hacer con el valor x igual a uno? ¿Agregarle qué? Una imagen, ¿cierto? Listo, ahí está, cumplimos con la función. ¿Bien? Esa función tiene, ahora con ese punto, este dominio no tiene mínimo absoluto porque no puede ser establecido un valor de x que sea menor o igual al resto en cuanto a imagen, y tiene un máximo absoluto, que es este valor que está acá arriba, que podría haber sido cualquiera, ¿bien? Podría haber subido y bajado y terminar por acá, y el máximo absoluto sería ese que esté ahí arriba, ¿bien? Me está asustando, chicos. Bueno, yo confío en que ustedes después van a repasar la clase y van a terminar de entender las ideas en sus casas y se les van a cerrar los círculos y nos va a ir bien a todos en el EVAP igual. Yo confío en eso. Vamos. Bien. Saquemos la pizarra un ratito, Nico. Bien. El inciso B, si se ve ahí, dice hacer un gráfico de una función en menos uno, 2 que tenga una discontinuidad, pero que tenga máximo absoluto y mínimo absoluto. O sea, tiene que tener una discontinuidad, pero también tiene que tener máximo y mínimo. Yo creo que ahora ya no es tan complicado después del que hicimos. De hecho, el que hicimos recién era el más complicado. Voy a tratar de hacer el gráfico un poquito más grande. Ahí saco la pantalla. ¿Podés hacerlo vos solo? Buenísimo. Entonces, este va a ser mi menos uno ahora. Este va a ser mi uno y este mi 2. Vamos a tratar de hacer la escala más grande. ¿Bien? Tiene que tener una discontinuidad, pero su dominio tiene que seguir siendo desde menos uno a 2. O sea, lo que yo quiero es que haya dominio desde menos uno a 2. ¿Bien? Y por lo tanto, si quiero que haya dominio desde menos uno a 2, es necesario, es obligatorio que tanto menos uno como 2 tengan imagen. ¿Bien? ¿Cierto? Bien. Ahora, el punto dice, tiene que haber un máximo y tiene que haber un mínimo absoluto. ¿Bien? Absoluto quiere decir
que sus imágenes van a ser comparadas con el dominio completo de la función. O sea que deberían ser la máxima imagen de todas y la mínima imagen de todas. Escucho sus sugerencias. Primero, ¿cómo podemos hacer para crear una discontinuidad que no provoque que el dominio se interrumpa? O sea, crear una discontinuidad que no provoque que ese valor de x que posee la discontinuidad salga del dominio. ¿Bien? ¿Qué tiene que seguir pasando a pesar de ver una discontinuidad entonces? Sí o sí para que el valor continúe en el dominio. Chicos del aula virtual, chicos del aula 300. ¿Cómo se les ocurre a alguien acá en el aula cómo hacer una discontinuidad en una función que no provoque que el dominio así y todo se interrumpa, que ese valor de x en cuestión salga del dominio? ¿Qué opinan? Recién creamos una discontinuidad que provocaba que el dominio no se corte igual, porque le agregamos una imagen, pero en ese caso, si usamos ese mismo tipo de discontinuidad, perderíamos la posibilidad de tener un mínimo o un máximo absoluto si hacemos que la función tienda al infinito. Entonces eso ya no es una opción, porque no estaríamos cumpliendo con parte de la consigna, ¿bien? Entonces, ¿cuántos tipos de discontinuidades podemos generar? Sí, escucho. Y no, pero esas referencias así no. Dígame, podríamos hacer tal cosa. Bien. ¿Nadie? ¿Discontinuidades? ¿Qué tiene que pasar para que haya una discontinuidad? Así hablando a grueso modo. ¿Qué tiene que suceder con la función? Decilo, decilo. Lo dijiste bien con las manos, ¿eh? La idea está bien. Que la función se corte, dicen acá adelante. Perfecto. Entonces, tendríamos que provocar que la función se corte pero que siga existiendo la posibilidad de tener un máximo y un mínimo absoluto, ¿cierto? O sea, cortar a la función como la cortamos recién, cortarla y hacerla tender al infinito positivo o negativo ya no es una opción. Entonces, ¿cómo podemos cortar a una función pero que no tienda al infinito? ¿Se te ocurre? Bien, o sea, esto. ¿Vos dijiste en el uno porque se te ocurrió el uno o no? Porque lo viste acá. Bueno, lo vamos a hacer en uno. Ahí. Vos me decís esto y esto, ¿cierto? Bien, ahí. Yo te consulto. ¿Cómo me puedo asegurar yo ahora de que se cumple la definición de función en x igual a uno y que el dominio no se corte? ¿Se cumple la definición de función ahí? ¿Se cumple? Pues lo estoy represionando, como que lo estoy mirando a él nomás y también es como que ya se siente muy... ¿Se cumple o no se cumple? ¿Tiene x igual a uno una y solo una imagen? ¿Alguno opina que sí? ¿Alguno opina que no? ¿No tiene imagen o no? ¿Y qué tengo que hacer para que tenga imagen? ¿Tengo que pintar sí o sí acá o acá? ¿Puedo pintar donde yo quiera? ¿Puedo pintar acá y se cumple la definición de función? ¿Cuántos opinan que no? Levanten la mano. Bien. ¿Cuántos opinan que sí? Muy bien. Sí se puede. Bien. La función tenderá por derecha a este valor, tenderá por izquierda a este valor, pero si yo leo este valor acá, uno, la imagen de uno es esto. Bien. ¿Me siguen? Fin. O sea, el punto puede ser el que quiera, siempre y cuando se cumpla la definición de función, ¿cierto? ¿Podía haber pintado acá sin pintar ahí? Sí. ¿Podría haber pintado acá sin pintar ahí? Sí. Bien. ¿Podría haber pintado acá abajo si quisiese? Y la imagen sería esa. Bien. Si los otros puntos están vacíos, se sigue cumpliendo la definición de función. Sigue la función teniendo una única imagen. ¿Me siguen? Entonces... Si hacemos ese salto como sugirió su compañero y se le agregamos la imagen como sugirieron sus compañeras acá adelante, ahora tenemos un salto, una discontinuidad en la función en el cual la función sigue teniendo este dominio si esto lo prolongamos hacia cualquier lado y esto lo prolongamos hacia donde querramos, ¿se entiende? No se corta, no se interrumpe el dominio porque no hay un valor de x que no cumpla con la definición de función, todavía no apareció ninguno, ¿bien? ¿Qué podemos hacer para que haya un máximo y un mínimo absoluto? Y podemos bajar y subir, ahí tenemos nuestro mínimo absoluto en este valor de x.
Y acá si queremos podemos subir y bajar un poquito. Obviamente no podemos hacerlo vertical porque no se cumpliría la definición de función, pero por lo menos asegurarnos de sobrepasar esta línea, por ejemplo ahí, y bajar un poquito ahí. Ahí está. Tenemos un máximo absoluto, tenemos un mínimo absoluto y tenemos dominio de todos los reales, o sea, perdón, de -1 a 2 y, no, y tenemos una discontinuidad, tenemos todo lo que nos pidieron, ¿se entiende? ¿Vieron que por ahí cuando uno se piensa a poner un poquito más específico, ya este concepto empieza a ser un poquito más cuestionable, por así decirlo, por nuestra mente? Se proponen desafíos como para poder interpretar estas cosas, ¿va? No todas las funciones, chicos, no todas las representaciones de correlaciones matemáticas entre variables son suaves, lindas, que suben y bajan, que lo hacen tranquilo, que parecen olas, ¿bien? Pueden haber puntos angulosos, pueden haber discontinuidades, pueden haber un montón de cosas. Bueno, ¿alguna duda respecto a los detalles que indagamos acá? ¿No? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Perfecto, pasamos a las consignas. Bien, terminamos con esto y finalizamos al respecto. Bien, en este capítulo en cuestión, en el capítulo 4.2, tal cual, también se indaga el concepto de el punto crítico de una función. Bien, analizar los puntos críticos de una función tiene como objetivo justamente discriminar las diferentes partes de la función en cuanto al crecimiento de la misma, encontrar los extremos de las funciones, no solamente los cambios en el crecimiento, sino también indagando un poquito más en otras derivadas. A ello lo espero, que cuando ustedes se callen yo continúo, no hay problema, me como una gomita. Vamos de vuelta. Sí, bien, a eso voy de vuelta. Espera que vamos a terminar que los chicos terminen de charlar allá al fondo. Cuando terminen ellos, continuamos nosotros. Ustedes me avisan, yo sigo. Bien, bien. Bueno, entonces, el punto consiste en encontrar lo que se conoce como los puntos críticos, ¿bien? El punto crítico de una función se encuentra en base a la derivada, ¿bien? Se dice que hay valor crítico en un valor de x cuando en ese valor de x en cuestión la derivada vale cero, o sea que la pendiente de la recta tangente se vuelve horizontal, o la derivada no existe, lo que quiere decir que no puede ser establecida una recta tangente sobre ese valor de x, ¿bien? Nosotros vamos a analizar tres funciones en particular, que son las que tenemos en pantalla, ¿bien? Y vamos a tratar de encontrar los puntos críticos de la misma, primero analizándolas un poquito de manera conceptual y después analizándolas un poquito de manera analítica, igual como para poder hacer los ajustes necesarios, ¿bien? Fíjense que la primera función que tenemos en cuestión es la del inciso 26. ¿Alguien sabe qué tipo de función tenemos en el inciso 26? Si tuviéramos que catalogizarla como tipo de función, recuerdan que teníamos racionales, exponenciales, logarítmicas, senoidales, polinómicas y todas polinómicas, perfecto, bien. Hablamos nosotros bastante de polinomios, utilizamos bastante polinomios, van a utilizar ustedes bastante polinomios en física, en estadística, en físico-química y bla, bla, bla. Van a verlos presentes durante toda su carrera, bien. Las funciones polinómicas son funciones que son continuas siempre, que están definidas siempre y que son derivables siempre, ¿se entiende? Entonces, si nosotros conocemos ese detalle o esa característica de este tipo de función en particular,
ya tenemos que entender que si vamos a buscar un punto crítico sobre una función polinómica, nunca va a ser a raíz de que la derivada no existe. Solamente podemos encontrar un punto crítico debido a que la derivada vale cero, ¿bien? Y esto es porque la función siempre es diferenciable y nunca vamos a encontrar un valor de x para el cual su derivada no exista, entonces. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos hacer entonces para encontrar los puntos críticos de esta función? ¿Qué piensan que es lo primero que deberíamos hacer si sabemos que es una función que es siempre diferenciable? Encontrar la derivada, muy bien. Y una vez que encontramos la derivada, sabiendo que la única posibilidad para encontrar punto crítico es que esa derivada valga cero, es ubicar entonces en la derivada los valores de x que provocan que ella valga cero. ¿Qué era un valor de x que provocaba que algo valga cero si hablamos de una función? Algo que están muy acostumbrados como a definirlo como es el cruce con el eje x, pero en realidad se define como valor de x que provoca que la imagen sea cero. ¿Qué es eso? ¿Una? Una raíz, tal cual. Entonces, si nosotros tenemos un polinomio, como este en particular, y queremos encontrar sus puntos críticos, lo que deberíamos hacer es derivar al polinomio, porque siempre es derivable, y después buscar sus raíces. ¿Se entiende? Fíjense que cuando nosotros derivamos un polinomio, siempre el efecto que se provoca, perdón, una de las consecuencias de derivarlo es que el polinomio baja de grado. Este polinomio en particular, si mal no veo, es de grado 3, es cúbico, ¿se entiende? Lo que quiere decir que cuando yo lo derive va a bajar a grado 2, va a ser una cuadrática. Entonces, para encontrar las raíces de una cuadrática, ¿qué proceso matemático tengo que hacer? Sí, muy bien. Bueno, tienen 5 minutos para encontrarme entonces los puntos críticos de x cubo más x cuadrado más x. Bien, escucho propuestas. Mientras van trabajando en esos chicos, le mostramos la asistencia en la pantalla. Punto crítico. ¿En dónde te dio raíz negativa, Luciana?
Entiendo, entiendo. Bien, propuestas entonces para los puntos críticos. Ya los chicos del aula virtual me dicen no hay puntos críticos. ¿A alguien le sucedió algo parecido? Bien, fíjense en esto. ¿Pueden ver ahí la pantalla? ¿Sí, no? Tenemos la función x cubo más x cuadrado más x. Bien, y tenemos este gráfico. Mirando el gráfico, ¿se justifica estos resultados que están teniendo a la hora de hacer Bhaskara? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice Bhaskara cuando el radicando de la raíz cuadrada nos da negativo? ¿Qué nos está diciendo eso? Vieron que Bhaskara es un proceso matemático que hacemos un montón, pero un montón de veces, y lo van a seguir haciendo y lo van a hacer un montón de veces, pero hay que indagar un poquito en qué significa cada término, cada parte de esa fórmula, como para poder entender qué nos está diciendo. La parte interna del radicando de esa raíz cuadrada que aparece en Bhaskara se conoce como discriminante. Ese discriminante puede tomar tres valores diferentes: positivo, negativo y cero. Cuando es negativo, Bhaskara nos dice que no hay raíces, porque que no hay raíces en el ámbito de los números reales. Porque en el ámbito de los números reales, que es la matemática que nosotros indagando en este momento, las raíces de números negativos no existen. ¿Me siguen? Eso nos está diciendo entonces que no existe ningún valor de x real que provoca que el polinomio que estamos factorizando valga cero. Y eso quiere decir que nuestra derivada nunca va a valer cero. Eso quiere decir que el crecimiento de nuestra función entonces nunca se va a estancar. Siempre se va a mantener por lo menos con el mismo signo, porque no pasa por cero y es una función continua porque es un polinomio. Fíjense toda la información que hay detrás de lo poco que estamos viendo, ese gráfico que tenemos ahí y el cálculo de un discriminante, nada más. ¿Bien? Y tiene sentido decir que esta función nunca va a tener derivada igual a cero, y lo que yo veo en este gráfico, que se ve bastante suavecito acá, voy a apagar la luz adelante, es que es un gráfico con crecimiento estricto, es un gráfico que siempre crece. Entonces es un gráfico que tiene derivada siempre del mismo signo. ¿De qué signo? Positivo, perfecto. Y entonces le pidamos a GeoGebra, graficame la derivada. Y fíjese lo que hace la derivada de esta cúbica. Quiso tener raíces, pero no pudo. Bien. Eso quiere decir que en su valor mínimo, en el punto de menos tasa de crecimiento de la función, aún así la función seguía creciendo. Bien. Que es en x igual a menos 0, algo. Bien. En el valor menos un tercio. Bien. En x igual a menos un tercio fue el punto en el cual la función tuvo la menor tasa de crecimiento, pero aún así siguió creciendo. ¿Se condice eso con el gráfico en cuestión? Y sí, en donde menos pendientes tiene la función es en esta zona. Antes tiene más pendientes y luego también. Bien, entonces tenemos una función polinómica que tiene crecimiento estricto, y eso es porque la función es derivable, eso es cierto, va a ser derivable siempre, eso es cierto, pero no tiene por qué tener punto crítico siempre. Bien, existen un montón de parábolas o un montón de funciones que no tienen raíces. Bien, y esa parábola en cuestión, que representa en este caso la derivada de la función verde, no tiene raíces. Bien, ¿alguna duda? Entonces, descartada la posibilidad de que podemos tener punto crítico debido a que la derivada no existe. ¿Por qué? Porque la función es polinómica, siempre existe su derivada. Y descartada la posibilidad de que tenga punto crítico ahora debido a que la derivada se hace cero. ¿Y por qué? Porque es una parábola con discriminante negativo su derivada, ¿se entiende? Y por lo tanto, no vamos a tener un punto en el cual la función f' valga cero. ¿Bien? Vamos con el que sigue, a ver. El que sigue decía módulo de 3t menos 4. A ver. Bueno, yo en Bhaskara lo voy a graficar
Lo voy a graficar con X porque si no, no me va a entender. Bien. Pero si nuestro eje de las abscisas fuesen T's, este sería el gráfico de nuestra función. Me voy a pegar un porrazo en esta mesa. Me voy a sentar abajo mejor. Bien. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta función en particular? ¿Tiene punto crítico? ¿Qué era un punto crítico? Vamos a repetirlo de vuelta y seamos ahí repetitivos con el concepto. Un valor de X en el cual, más fuerte que tengo un micrófono en la mano, un valor de X en el cual o la derivada vale cero o no existe. Perfecto, quien haya respondido por ahí atrás. Gracias. Entonces sí, ¿hay algún valor de X en esta función en el cual la derivada no exista? ¿En X igual a? Bien, no, menos 4 tercios no, porque para menos 4 tercios la función es derivable. Menos 4 tercios es menos 0,75, no, menos 1,33. Sería en esta zona de acá, y la función es derivable ahí arriba. Bien. Sí, más preciso, visualmente, ahí donde está pasando tal y tal cosa. Bien, ¿dónde? Qué difícil que es expresarnos hoy en día, ¿no? Qué increíble. Un dibujito, levantar la mano. Pero yo entiendo, pero comuníquense conmigo. Gracias, gracias. Bien, es acá, perfecto. ¿Por qué? Porque si lo miramos para atrás, la función viene con una pendiente constante y negativa. Y si lo miramos hacia adelante, la función viene con una constante positiva de pendiente. ¿Se entiende? Si yo hago un gráfico de la derivada de esta función, va a haber un salto. Antes va a ser totalmente negativo y cuando pase de este valor de x en cuestión, el que señalan todos ustedes, después va a saltar acá arriba y por lo tanto esa función, la función f' no va a ser continua y como no va a ser continua, entonces no va a existir pendiente de recta tangente que establecer. Este es el típico punto anguloso en el cual nosotros podemos establecer infinitas rectas tangentes porque no importa qué recta pasemos por ahí, va a tocar una sola vez a la función y no la va a atravesar. ¿Se entiende? Bien, y le pidamos f' y fíjense que pasa exactamente lo que dijimos hoy temprano. Esa es la función f'. Bien. La mitad de esta función módulo puede ser tomada como una recta, ¿bien? La típica mx más b. Y esta también puede ser tomada como una recta, la típica también mx más b. En esta recta en particular, m valdría positivo y en esta recta en particular, m valdría negativo, ¿bien? ¿Cuál sería el resultado de derivar mx más b? M, porque sería el término variable lineal y me quedaría con el coeficiente. Estos son los valores de m, ¿bien? La pendiente antes y la pendiente después. ¿Va? ¿Ninguna duda? Bien, vamos por la última. Vamos por la última. Sí, pasame la asistencia, Julio. Uh, ¿A dónde vamos a ir a parar? Futuros profesionales. Sí, o sea, es es chistoso, pero es triste al mismo tiempo, ¿eh? Literal, ¿eh? Se los dice alguien estuvo sentado ahí donde están ustedes sentados hace poco, no hace mucho. Entonces, ¿es chistoso? Sí, es chistoso, pero también es triste, ¿bien? Así como les dije el otro día el tema este de atropellar a un profesor cuando entramos al aula, y puede llegar a tener alguna gracia desde algún punto de vista, pero desde otro punto de vista no es tan chistoso, ¿bien? Y menos se lo digo, se lo dice una persona que fue estudiante hace muy poco y no importa tampoco ese detalle, no tiene nada que ver. Así que ya pasamos la asistencia, le informa al chico en cuestión, ¿bien? Y ya fue pasada, ya la oportunidad ya estuvo, ¿bien? Continuemos. Trabajemos con la última. Vamos con t elevado a la 3 cuartos menos 2 por t elevado a la 1 cuarto, ¿bien?
Bien, vamos a copiarla. Sigamos trabajando, chicos, sigamos trabajando. Bien, en este caso en particular, como para darnos cuenta de una manera que no sea el gráfico, vamos a tratar de darnos cuenta a partir de la fórmula que resulte de derivar esta función en particular. Bien, les consulto a todos que ya estuvieron practicando derivadas. Tratemos de no distraernos, ¿bien? Sigamos trabajando. ¿Cómo podríamos hacer para derivar esta expresión? Deberíamos derivar término a término, ¿cierto? ¿Podemos aplicar la regla del polinomio? ¿Bien? ¿Cómo era la regla del polinomio? ¿Qué teníamos que hacer con una expresión polinómica para poder derivarla? Recuerden que estuvimos practicando integrales, igual no se confundan las ideas, el proceso de derivación es uno, el de integración es otro. ¿Bien? ¿Qué hacíamos para derivar? Vamos a llevarlo a un caso en concreto, x elevado a n. ¿Cómo nos quedaba su derivada? N por x elevado a la n-1, perfecto. Bueno, esta regla en particular podemos aplicarla a esta expresión que tenemos acá, porque tenemos la variable en la base y el exponente, ¿bien? Entonces, derivemos, armemos f', ¿bien? ¿Cómo nos quedaría la derivada del primer término? 3 cuartos por t elevado a... ¿Cuánto es 3 cuartos menos uno? Menos un cuarto, perfecto. Lo dejamos pendiente para después. En el segundo término ponemos el 2, bajamos el un cuarto y le restaríamos uno también al un cuarto que tenemos encima, ¿cierto? En el exponente. Uy, perdón que estoy con una mano. Bien. Entonces, me habían dicho recién alguien por acá adelante que 3 cuartos menos uno era menos un cuarto. Bien. Entonces nos quedará acá elevado a la menos un cuarto. Bien. Perfecto. ¿Y un cuarto menos uno cuánto da? Perfecto. ¿Y 2 por un cuarto? Perfecto. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, tenemos una expresión. Tenemos combinación lineal de potencias de t, eso es seguro. Solo por el hecho de ser combinación lineal de potencias de t. ¿Es esto un polinomio? ¿Qué opinan? Acá adelante dicen que sí. ¿Están todos de acuerdo con que esto es un polinomio? ¿Sí también por allá atrás? ¿Alguien que opine que no? Bien, les comento a todos que no es un polinomio, porque para que sea un polinomio tiene que ser combinación lineal de potencias de t, pero esas potencias tienen que tener exponente natural. Bien, ¿qué quiere decir esto? Un exponente discreto, que no tiene que tener coma, si vamos a hablarlo así de manera burda, por así decirlo, y que tiene que ser positivo. Bien, entonces no es ni positivo, ni tampoco es un exponente natural. Bien. No es discreto tampoco porque un cuarto es 0,25. Entonces, como no es un polinomio, no podemos asegurar que es completamente derivable, ¿cierto? Entonces, de alguna manera u otra tendríamos que ver cuáles son los valores para los cuales no es derivable si es que no, si es que tiene valores para los cuales no es derivable. ¿Qué significa que una potencia tenga un exponente negativo? ¿Saben?
¿Cómo podemos hacer para librarnos de ese signo menos de nuestras potencias? Por ejemplo, x elevado a la menos 2. ¿Tiene algún equivalente con potencias de exponente positivo? ¿Qué es esto? Invertirlo. Invertirlo, perfecto. ¿Viste? Ahora te entendí con esta. ¿Bien? Hay que invertirlo. Si nosotros tenemos un exponente negativo, si nosotros invertimos la potencia va a cambiar de signo. Entonces, esta expresión que tenemos acá es equivalente con esta que voy a hacer ahora. Denme un segundito que la armo. Que con una mano es más difícil. Sería equivalente a esta, con el exponente positivo acá. Bien, y acá lo mismo. Podríamos agregar el uno sobre y colocar esta de acá abajo y cambiarle el signo. Bien, entonces si organizamos esto un poco, podríamos decir que lo que tenemos acá es un 3 acá arriba, porque 3 por uno es 3 y un 4 veces esto, y acá lo mismo, un 2 veces esto. Bien, entonces ahora les consulto a todos. El 4 y el 2. Acá tenemos, después del proceso de derivación, tenemos 3 cuartos. Bien. Este t pasa abajo, uno sobre, ahí sigue el 3 cuartos. 3 por uno 3, 4 por esto, 4 veces eso. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Bien. ¿Existe la posibilidad que esta expresión valga cero? Ahora, o dicho de otra manera, vamos por, por algo más urgente a establecer. ¿Esta función tiene dominio de todos los reales? ¿O hay algún valor de t que t no pueda tomar? ¿Qué opinan? Más alto, porque no voy a escuchar. ¿T podría valer lo que quiera? El cero no está definido, dice Micaela en el aula virtual. Perfecto, Micaela. Cero no está definido, ¿por qué? ¿Por qué no está definido el cero? ¿Alguien sabe acá en el aula por qué no está definida en cero? ¿Cuál es el gran problema si t vale cero? Porque anula el denominador, perfecto, y el denominador no puede valer cero. Bien, entonces pasemos a graficar esto. Fíjense, t elevado a la 3 cuartos, que es 0,75. Bien, ¿qué más será? Menos 2 a la un cuarto, o sea, menos 2 por t elevado a la 0,25. Bien, esta función en cuestión es la que tenemos. Bien, fíjense que para t igual a cero no puede ser establecida una derivada, la función se vuelve casi vertical. Y recuerden que la pendiente de la recta tangente no puede ser vertical. Pero también tenemos otro punto crítico por acá, que podríamos encontrarlo si quisiéramos, ¿no? De manera analítica, que es el valor 0,44 casi periódico. Bien, entonces indaguemos analíticamente a ver cómo podemos hacer para encontrarlo a este valor. Bien, entonces, bueno, podríamos decir que tenemos punto crítico en cero debido a que la derivada no existe, porque si t vale cero, la derivada tiene denominador igual a cero y eso no puede suceder. Bien. ¿Tiene dominio en cero? La respuesta es que sí, porque si volvemos a la función original, no hay ningún problema con que t valga cero en esta expresión. ¿Bien? Simplemente el resultado será cero, o sea, tenemos dominio en cero. ¿Bien? Pero no tenemos derivada porque el denominador en la derivada se volvería cero. Ahora, igualemos a esta función f' de t, esta función.
Igualémoslas a cero con el objetivo de encontrar a este punto crítico ahora. El punto que es punto crítico debido a que la derivada efectivamente vale cero. Bien. Entonces agarremos esto, lo igualemos a cero. Bien. Y nuestro objetivo ahora va a ser despejar t. Bien. Este término que está restando, ¿cómo podemos pasarlo al otro lado? Sumando. Bien. Los escucho. ¿Qué podríamos hacer ahora con el objetivo de despejar a t? ¿Se les ocurre algo? Pasamos los denominadores multiplicando. Bien, entonces, ¿qué nos quedará? Tenemos esta expresión, nos quedará 3 por esto, igual a 1 por, voy a poner el por acá si no parece un 32, bien, por esto. Bien, perfecto. 3 por 2 y 1 por 4, 4. Bien, ¿qué más? ¿Qué se le ocurre? ¿Puedo pasar esto dividiendo? Podríamos pasar el exponente como a raíz, también podría ser otro, o sea, los exponentes a raíz, eso es lo que decís. Sí, podríamos también. Vamos a intentar esto, miren, pasemos este t elevado a la un cuarto, lo pasemos dividiendo acá abajo. Uy, perdón, mala mía. T elevado a la un cuarto. Bien. ¿Cuál es el objetivo? Fíjense en esto, tenemos potencia de t y potencia de t y se están dividiendo. Por lo tanto, podemos aplicar una propiedad de la potencia. ¿Cuál es la propiedad en cuestión? Dos potencias de igual base divididas, se restan los exponentes, perfecto. ¿Cuánto es 3 cuartos menos un cuarto? 3 cuartos menos un cuarto. 3 papas menos una papa. Ah, claro, con comida sí, ¿vieron? Otra vez, lo mismo. 3 cuartos menos un cuarto. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Bueno, también, sí. Bien. Un medio. Vamos a poner un medio. Bien. ¿Y ahora? Los escucho, tengo que despejarte, ¿eh? Bien. Perfecto. 4 dividido 6. Vamos a decir 3 medios, como que ya lo simplificamos. Bien. ¿Y ahora? ¿Pasamos al exponente a raíz, me dijiste? Bueno, pasémoslo. Entonces esto sería... No, no, no. No quería eso yo. Esto quería. Ahí, ¿cierto? Por allá adelante. ¿Y ahora? ¿Cómo pasa la raíz al otro lado? ¿Cómo? Bien, como potencia. ¿Cuánto da 3 medios al cuadrado? Ujú. Déjeme que estoy revisando el proceso, a ver si hicimos algo mal.
Ah, acá está mal. Y no, lo hice yo mal acá. Este es mi error. 4 dividido 6 es 2 tercios, no 3 medios. Y no me di cuenta. Mala mía. Sabía que algo estaba mal. 2 tercios al cuadrado, que sería aproximadamente, ¿cierto? Fíjense que es exactamente el valor de acá, que tenemos el punto crítico. ¿Bien? O sea que pudimos encontrar los dos puntos críticos. El primero era punto crítico porque la función sí estaba definida, pero no era derivable. ¿Por qué? Porque el denominador en la derivada se hacía cero. Punto crítico debido a que la derivada no existe, sería. Y el otro es el que acabamos de encontrar, punto crítico debido a que la derivada se hace cero. El tema está en que para encontrar el valor en el cual una función se vuelve cero, tenemos que mover aritméticamente a esa expresión y bueno, y ahí están las complicaciones si no tenemos buena manipulación del conocimiento. Bien, chicos, em, eso era todo por hoy. Cualquier consulta se pueden quedar y consultar al respecto. Nos vemos en la próxima clase. Sigan trabajando, por favor, y nos vemos el martes.